Hola jovencitos, ¿cómo están? La clase pasada ya vimos todo lo que respecta a la clasificación del reino animal. El día de hoy, 25 de mayo, vamos a ver cómo los animales llevan a cabo el proceso de su digestión. Es decir, vamos a ver la digestión animal. Iniciemos. La digestión animal es el proceso por el cual el alimento que se ingiere tiene que ser degradado para obtener compuestos simples o moléculas simples. Esta degradación está llevada a cabo por el aparato digestivo. Una vez que ya tengo formado los compuestos simples, estos van a poder ser absorbidos para después ser llevados hasta las diferentes células de todo el cuerpo. Gracias a quién son llevados estos nutrientes hasta las células, gracias al sistema circulatorio. Entonces, la importancia biológica de la digestión animal es que provee nutrientes a la célula, los cuales son necesarios para obtener energía, reparar tejidos y regular el metabolismo. Ahora vamos a ver el aparato digestivo. El aparato digestivo viene a ser un conjunto de órganos que están formados por diferentes tejidos. ¿Cuáles son esos órganos? Todo inicia con la boca. En la boca tenemos a dientes, glándulas salivales y a la lengua. Después de la boca tenemos a la faringe. Después de la faringe se encuentra el esófago. Después del esófago encontramos al estómago. Después del estómago encontramos al intestino delgado. Y después tenemos al intestino grueso, para de esta manera finalizar en el ano. El aparato digestivo está incluido en 5 procesos, que es la ingestión, la deglución, la digestión, la absorción y la defecación. Vamos a explicar cada uno de estos procesos. Vamos a iniciar con el proceso de la ingestión. La ingestión consiste cuando el alimento es incorporado a la boca. Y en la boca, ¿a quién tenemos? A dientes, glándulas salivales y la lengua. El alimento en la boca va a sufrir una digestión mecánica, es decir, va a ser triturado por los dientes, ¿no? Las glándulas salivales van a secretar saliva y la lengua se va a encargar de mezclar esa saliva con los alimentos triturados, para de esta manera formar el bolo alimenticio. El siguiente proceso es la deglución. Una vez que ya tengo formado mi bolo alimenticio, este bolo alimenticio va a ser o va a pasar hasta el esófago, ¿no? Pasando primero por la faringe. Entonces, eso viene a ser el proceso de la deglución, paso del alimento de la boca al esófago. El tercer proceso viene a ser la digestión. Una vez que yo tengo ya mis alimentos triturados en el esófago, estos van a pasar al estómago. En el estómago se va a llevar a cabo una digestión química. ¿Por qué? Porque en el estómago se secreta tanto el ácido clorhídrico como enzimas. Y este ácido junto con las enzimas se van a encargar de degradar a estos alimentos y convertirlo en moléculas pequeñas. El cuarto proceso viene a ser la absorción. ¿En qué consiste? Una vez que mis moléculas pequeñas formadas en el estómago pasan al intestino delgado, en el intestino delgado estas moléculas pequeñas van a ser absorbidas, ¿no? Para luego ser conducidas a todas las células del cuerpo. Y esto está llevado gracias al sistema circulatorio. El último proceso viene a ser la defecación. Van a haber ciertas moléculas que no han sido absorbidas en el intestino delgado. Por lo tanto, estas moléculas van a pasar al intestino grueso. Y en el intestino grueso se van a formar las heces para después ser expulsadas por el ano. Aparte de estos órganos mencionados del aparato digestivo, también encontramos al hígado y al páncreas, que se encuentra detrás del estómago y no lo podemos ver. También estos dos órganos están incluidos en la digestión, ¿no? El hígado se encarga de formar la bilis y la bilis es importante para degradar grasas. Y el páncreas es un órgano importante porque secreta hormonas que ayudan en el proceso de la digestión. Ahora vamos a ver los tipos de digestión. Existen 3 tipos de digestión. Primero, la digestión intracelular,
Segundo, la digestión intracelular y a la vez una digestión extracelular. Y tercero, solo una digestión extracelular. Vamos a empezar viendo la digestión intracelular. Como su propio nombre dice, es una digestión que se va a llevar a cabo dentro de la célula. Es decir, los nutrientes van a ingresar de manera directa a la célula, sin necesidad de que haya un aparato digestivo. ¿En qué animales los nutrientes ingresan de manera directa a la célula? Por ejemplo, en los poríferos. ¿Y quiénes encontramos en los poríferos? A las esponjas de mar, ¿no? Entonces dibujamos aquí nuestra esponja de mar. Recordemos que la esponja de mar es un porífero, por lo tanto tiene características de tener varios poros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un poro. Solo manera de explicación, sabemos que la esponja tiene varios poros, ¿ya? Y aquí vamos a dibujar a la célula. Entonces tenemos a la célula y al poro. Las esponjas de mar se alimentan de algas unicelulares, ¿ya? Entonces aquí tenemos el alimento. Este alimento, ¿por dónde va a ingresar? Va a ingresar por el poro. Hagamos ingresar este alimento. Ahí lo tenemos, ingresando, ¿no? Y va a entrar de manera directa a la célula. En la célula va a sufrir una degradación este alimento. Y esta degradación va a ser llevado a cabo por los lisosomas, los cuales son los puntitos de color negro. Estos lisosomas que se encuentran en la célula van a expulsar enzimas, los cuales van a ayudar a degradar este alimento. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos el poro. Vamos a agrandarlo. Hay que recordar que el poro está formado por unas células que contienen flagelos, ¿no? Y son llamados los cuanocitos. Y estos cuanocitos ayudan a filtrar el alimento. Es decir, deciden qué alimento ingresa y qué alimento no ingresa. Por lo tanto, ahí tenemos a la esponja de mar que no tiene aparato digestivo, porque ustedes ven que tiene boca, no tiene faringe, no tiene esófago ni intestino, no tiene nada de esos órganos, por lo tanto no tiene aparato digestivo. Aparte de los poríferos, también tenemos otro filum de animales que no tiene aparato digestivo, por ejemplo, los platelmintos. Pero no todos los platelmintos, porque en los platelmintos encontrábamos a la tenia, a la fasciola, planaria, ¿se acuerdan? Ya. Pero no todos los platelmintos no tienen aparato digestivo, solamente la tenia no tiene aparato digestivo. ¿Se acuerdan que les dije que la tenia es un parásito que se encuentra viviendo en el intestino delgado del hombre, ¿cierto? Entonces, en el intestino delgado del hombre ya están moléculas pequeñas, ¿cierto? Porque ya han pasado por el estómago, ya se han degradado a moléculas simples. Entonces, todas esas moléculas simples ya se encuentran en el intestino delgado. Y la tenia, como no tiene aparato digestivo, solamente absorbe todas esas moléculas pequeñas para poder nutrirse, ¿ya? Entonces, la tenia no tiene aparato digestivo. Son dos ejemplos, esponja de mar y la tenia. Ahora vamos a ver el proceso de la digestión intracelular y a la vez el proceso de la digestión extracelular. ¿Qué animales van a llevar a cabo este tipo de digestión? Aquellos animales que van a tener un aparato digestivo, pero un aparato digestivo incompleto, como quienes, por ejemplo, los celenterios, a quienes encontramos aquí, a la medusa, a la hidra y a la anémona. También llevan a cabo este tipo de digestión los platelmintos, como la planaria y la fasciola. Ya no la tenia, acuérdense que la tenia lleva a cabo un tipo de digestión solo intracelular, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar a la medusa para explicar cómo es su proceso de digestión. ¿Ya? Recordemos que la medusa está formada por dos capas, una que es la ectodermis, que es la capa externa, y otra que es la endodermis, que es la capa interna, o era también llamada gastrodermis, ¿no? ¿Por qué gastro? Porque gastro tiene que ver algo con proceso digestivo, ¿no? Y aparte que esta capa interna me liberaba ciertas enzimas que servían para el proceso de la digestión. Otra estructura importante, tenemos esta cavidad, que era llamada celenterón o cavidad gastrovascular. Después, aquí también tenemos un orificio, ¿cierto? Que era llamada orificio boca-ano. Ahora tenemos aquí toda esta estructura que tiene forma de campana, ¿cierto? Esta estructura viene a ser la umbrela. Y la medusa, aquí tiene, o sea, la umbrela viene a ser un tejido. Y este tejido está formado por varias células, ¿no?
Solamente vamos a dibujar una célula a modo de explicación, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el alimento. El alimento de las medusas suelen ser peces y crustáceos pequeños. Entonces, este alimento, ¿por dónde va a ingresar? Tiene que ingresar por la boca, ¿cierto? Entonces, hacemos ingresar ese alimento. Ya lo tenemos aquí adentro. Ya está en el celenterón. Una vez que el alimento se encuentra en esta cavidad, esta capita, que es la gastrodermis, va a expulsar ciertas enzimas que van a ayudar a digerir este alimento. Por lo tanto, cuando lo digieren, ya tenemos aquí 2 moléculas, pero pequeñas. Y estas moléculas van a ingresar ¿a dónde? A la célula, ¿ya? Ingresan a la célula. Y en la célula también sufren otra degradación gracias a los lisosomas de la célula. Y se convierten a moléculas mucho más pequeñas. Entonces, estarán viendo que se da una digestión fuera de la célula, o sea, en la cavidad, y esta digestión es extracelular. Pero también se da una digestión dentro de la célula, y esto es una digestión intracelular. Pero también hay ciertos alimentos que no llegan a ser degradados, o algunos alimentos que ya no llegan a entrar a la célula. Por lo tanto, aquellos alimentos que vienen a ser un exceso, ¿no? Van a formar parte de los desechos porque la medusa ya no lo necesita. Por lo tanto, se van a formar los desechos. ¿Y por dónde van a salir esos desechos? Esos desechos también van a salir por este orificio que sirve como boca y ano. Por lo tanto, ahí tengo al desecho saliendo por el mismo orificio por donde el alimento ha ingresado. ¿Ya? Entonces, estos animales van a tener un aparato digestivo incompleto. ¿Por qué? Porque tienen un orificio que me va a funcionar como boca y también a la vez como ano. También se le va a llamar a este orificio celenterónico, ¿ya? Entonces ahí tenemos 2 tipos de familias o 2 tipos de filos de animales que llevan a cabo un proceso de digestión intracelular y a la vez extracelular, que son los celenterios y los platelmintos, ¿ya? Acuérdense. Ahora vamos a ver la digestión extracelular. ¿Qué animales van a llevar a cabo solo una digestión extracelular? Aquellos animales que me van a tener un aparato digestivo pero completo. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí tenemos el alimento. Este alimento tiene que ser degradado, ¿no? Para ser convertido a moléculas más pequeñas o a moléculas simples. Pero tiene que ser degradado por un aparato digestivo. Ya es necesario que el aparato digestivo se encuentre aquí. Y una vez que tengo mis moléculas pequeñas, estas ya pueden ingresar a la célula. Y en la célula van a sufrir otro tipo de digestión, ya no van a sufrir una digestión intracelular, sino ahí se queda, ya, solo extracelular. Entonces, tenemos aquí aparato digestivo completo. ¿Por qué se caracteriza? Porque el animal va a tener 2 orificios, uno que le funcione como boca y otro orificio que le funcione como ano. Por la boca van a ingresar los alimentos y por el ano se van a eliminar los desechos, ¿ya? ¿A qué animales encontramos aquí que llevan a cabo este tipo de digestión? Por ejemplo, están los nemátodos, ¿no? Que son los gusanos cilíndricos. Están también los moluscos, los anélidos, que son gusanos anillados, los artrópodos y los equinodermos. Todos estos animales no tienen huesos, por lo tanto, lo podemos agrupar como animales invertebrados. También los cordados llevan a cabo este tipo de digestión solo extracelular y acordémonos que los cordados sí tienen huesos, por lo tanto le vamos a decir animales vertebrados. El día de hoy solo vamos a ver la digestión de los animales invertebrados y la próxima clase vamos a hacer una clase solamente para los animales vertebrados, en donde vamos a ver su proceso de digestión. Entonces, vamos a continuar viendo el aparato digestivo de los animales invertebrados. Vamos a comenzar con los anélidos. Los anélidos hay que recordar que son gusanos anillados, ¿no? ¿Y a qué ejemplos teníamos aquí? Tenemos a la lombriz de tierra y a la sanguijuela. La lombriz de tierra es un gusano que le encanta comer materia orgánica muerta, o sea, animales muertos. Por eso se les dice que son carroñeros. Y a la sanguijuela le encanta, ¿no?, comer o chupar sangre, por eso son animales hematófagos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con la lombriz de tierra para poder explicar el tubo digestivo. Entonces,
Tenemos aquí a la lombriz de tierra. El tubo digestivo de la lombriz de tierra presenta boca y también presenta ano. Por eso tiene un aparato digestivo completo, ¿no? Entonces, después de la boca que tengo la faringe. Después de la faringe encuentro al esófago. El esófago en su parte final hace una dilatación y al dilatarse forma otra estructura llamada buche. El buche me sirve para almacenar los alimentos. Después del buche encontramos a la molleja. La molleja sirve para la trituración de los alimentos. Después de la molleja está el intestino y el intestino se va a dividir en tres partes, en una parte anterior, en una parte media y en una parte posterior, ¿no? Después finalizamos con el ano. Entonces vamos a ver cómo es la dinámica en caso de la lombriz de tierra, cómo inicia todo, ¿no? El alimento va a ingresar por la boca, después pasa a la faringe, para después pasar al esófago. Como dijimos que el esófago se dilata, forma ¿quién? Al buche, ¿no? Entonces, el alimento está aquí y después pasa al buche para quedarse ahí almacenado. Después, el alimento va a pasar a la molleja y en la molleja van a empezar a triturarse para después estos alimentos triturados pasen al intestino. En el intestino les dije que habían tres partes, la parte anterior, la parte media y la parte posterior. En la parte anterior se va a seguir dando la digestión de los alimentos, es decir, aquí se van a empezar a secretar enzimas para que estos alimentos se conviertan a moléculas más pequeñas o a moléculas más simples, ¿no? Entonces, después se pasa al intestino medio. ¿Qué va a ocurrir en el intestino medio? En el intestino medio, el intestino, valga la redundancia, empieza a formar una especie de pliegues que son llamados tiflosol. ¿Y para qué forma pliegues? Para que se dé una mejor absorción de estas moléculas pequeñas, ¿ya? Entonces, una vez que se han absorbido estos nutrientes, van a ser después llevados a todas las células del cuerpo de este gusano. Después, aquellas moléculas que no han podido ser absorbidas van a pasar al intestino posterior. Y el intestino posterior va a formar las heces para después ser expulsadas por el ano. Entonces, ¿qué vemos aquí en caso de la lombriz de tierra? Que no tiene estómago, ¿no? En vez del estómago, la lombriz de tierra tiene molleja. Ya, ahora vamos a ver a los artrópodos. Los artrópodos vienen a ser animales que presentan patas articuladas, ¿cierto? Por ejemplo, encontrábamos a los insectos, los arácnidos, crustáceos, etc. Vamos a ver a los insectos. ¿Ya? Entonces aquí dibujamos un aparato digestivo de los insectos, ¿ya? Todo empieza por la boca y finaliza con el ano, ¿cierto? Ya. Entonces, después de la boca tenemos a la faringe. Después de la faringe encontramos al esófago. El esófago hace una dilatación. Si se dilata, ¿qué forma? El buche, ¿cierto? Para almacenar los alimentos. Después del buche encontramos a una especie de estómago en donde están contenidas los ciegos gástricos y los ciegos gástricos sirven para digerir los alimentos ya que secretan enzima. En este caso, los insectos no presentan molleja como en los anélidos. Ahí la diferencia también. Después de los ciegos gástricos están el intestino y el intestino también se va a dividir en tres partes: intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. ¿Ya? Y finaliza en el ano. Entonces, el alimento ingresa por la boca, pasa por la faringe, llega al esófago y después se almacena en el buche. Después de estar almacenado en el buche, pasa a los ciegos gástricos. Los ciegos gástricos empiezan a secretar enzimas para convertir al alimento en moléculas más pequeñas, ¿no? Después pasamos al intestino anterior. En el intestino anterior se va a seguir dando la digestión de esas moléculas para seguir convirtiéndolas a moléculas más pequeñas. Y después pasamos al intestino medio. En el intestino medio se va a dar la absorción de estos alimentos, ¿ya? Y una vez absorbidos van a ser llevados a todas las células del cuerpo. En las células van a seguir digiriéndose estos alimentos, ya no, porque los animales, en este caso, los animales invertebrados, solamente hacen una digestión de tipo extracelular, ya no intracelular. Eso tiene que quedar claro.
Al final tenemos ya el intestino posterior. Al intestino posterior van a llegar los alimentos que no han sido absorbidos en el intestino medio, ¿no? Por lo tanto, el intestino posterior forma las heces para después ser expulsados a través del ano. Hay que rescatar algo de los insectos. Los insectos en su boca van a tener diferentes aparatos bucales. Por ejemplo, pueden tener estiletes que les va a servir para chupar o succionar, o pueden tener probóscides que también les sirve para succionar, o maxilares aserrados, los cuales les sirven para masticar. También pueden tener sifones y así, entre otros. También hay que hacer alguna referencia sobre los arácnidos, ¿no? Los arácnidos tienen órganos a manera de dientes, los cuales van a ser denominados quelíceros. Estos quelíceros le van a servir para expulsar un veneno, ¿ya? Y de esta manera puedan paralizar los arácnidos a sus presas. Ahora vamos a ver a los nemátodos. Los nemátodos son gusanos cilíndricos, ¿ya? ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Por ejemplo, está el Oxyuros y también está la lombriz intestinal o llamada también Ascaris lumbricoides. Estos nemátodos se caracterizan porque son gusanos carnívoros, es decir, les gusta comer carne. Ahora vamos a ver el tubo digestivo de los nemátodos, ¿no? Tenemos aquí la boca y al final tenemos el ano, orificios totalmente distintos. Después de la boca tenemos a la faringe. Después de la faringe encontramos al esófago. El esófago se dilata y al dilatarse forma ¿qué cosa? Forma al buche, el cual se encarga de almacenar los alimentos. Después del buche encontramos a la molleja, la cual se encarga de triturar los alimentos. Entonces, los nemátodos tampoco no tienen estómago, ¿ya? Después de la molleja encontramos al intestino. Y el intestino también se va a dividir en tres partes. Una parte anterior que se encarga de la digestión, la parte media que se encarga de la absorción y la parte posterior que se encarga de la formación de las heces para después ser expulsadas por el ano. Ahora vamos a ver a los moluscos. Acuérdense que en los moluscos encontrábamos a varias clases, por ejemplo la clase gasterópodos, ¿no? En donde encontrábamos ahí a los caracoles, por ejemplo. Después estaba la clase bivalvos, en donde encontrábamos a los choros, a las almejas, los mejillones, por ejemplo, ¿no? Y también a la clase cefalópodos, en donde encontrábamos al pulpo. Ya. Ahora, los gasterópodos se caracterizan porque son animales herbívoros, es decir, van a comer hierba, ¿no? También pueden ser carroñeros, es decir, se van a alimentar de animales muertos, ¿ya? Al hablar de gasterópodos, ¿de quién estamos hablando específicamente? Del caracol, ¿cierto? Entonces vamos a ver el tubo digestivo del caracol. Vean aquí, todo lo que tenemos de aquí, de la estructura de color verde, sigan con el puntero, viene a ser el aparato digestivo. ¿Ya? Todo comienza con la boca y finaliza con el ano. ¿Qué tiene el caracol? El caracol en la boca tiene una estructura muy importante que viene a ser la rádula, recuerden. Y la rádula viene a ser una lengua que va a tener dientes quitinosos, ¿cierto? Lo cual le va a servir para raspar los alimentos. Ahora, ¿quién no tiene rádula? Están a excepción de los bivalvos, ¿no? Como los choros, las almejas, ellas no tienen rádula, ¿ya? Entonces, después de la boca, aquí encontramos a la faringe. Después de la faringe encontramos al esófago. Si el esófago se dilata, ¿qué forma? Forma el buche, ¿cierto? Aquí ven una estructura dilatada. Esto viene a ser el buche y le sirve para almacenar sus alimentos. Después pasa al estómago. ¿Ya? Los moluscos no tienen molleja, sino tienen estómago, ¿ya? En donde se va a dar la digestión de los alimentos porque tienen glándula digestiva, la cual se encarga de secretar enzimas para digerir los alimentos y formarlos a moléculas más pequeñas. Después del estómago está el intestino, que es un intestino muy largo para finalizar con el ano, ¿ya? Por último tenemos a los equinodermos. Los equinodermos son animales que tienen una piel espinosa. ¿Y a quién encontrábamos aquí? Por ejemplo, el erizo de mar y la estrella de mar. Estos animales, al igual que los animales ya vistos, su tubo digestivo va a ser igual, es decir,
empieza con la boca y finaliza con el ano. En caso del erizo de mar, a nivel de la boca va a tener un órgano característico, que es la linterna de Aristóteles. Este órgano viene a ser un órgano raspador que le va a servir para masticar sus alimentos, ya que posee o está formado por 5 dientes quitinosos, ¿no? Quitinosos quiere decir duros. Entonces, la linterna de Aristóteles es un órgano característico de los erizos de mar. Después de la boca, continuamos con la faringe, después está el esófago, después se encuentra el estómago, después está el intestino, para así finalizar con el ano. En caso de las estrellas de mar, tienen algo característico, y es en el caso de su estómago. Van a tener un estómago evaginable. ¿Qué quiere decir esto? Es que su estómago sale fuera de su cuerpo para poder capturar a su presa, y de esta manera su presa se lo llevan al interior de su cuerpo para poder llevar a cabo el proceso de la digestión.